De nou, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro con Tech Barcelona. Sabéis que empezamos hace unos meses a hacer estos encuentros que les llamamos Coffee With. Tuvimos a Carlos Pierre que nos contó el último pivotaje de Badi, y después tuvimos a Oriol Vila que nos contó sus experiencias en Holaluz, y hoy nos hace mucha ilusión tener a Laura Urquizu, porque es una de las directivas y emprendedoras destacadas en el ecosistema de Barcelona. Y cuando nos encontramos este verano un día en un acto, me dijo, es que pronto vamos muy bien y vamos a contar cosas. Y enseguida dijimos, pues vénnoslas a contar a Tech Barcelona, que forma parte un poco de nuestra vocación de acercar el ecosistema y de poneros al alcance pues, la experiencia de la gente que está subiendo la montaña y que está llegando arriba. Lo que vamos a hacer, os decía, vamos a hacer una conversación de unos 3/4 de hora y después abriremos los micros para sentiros libres de hacer las preguntas o la conversación que os apetezca. Y os diría que casi para empezar, lo que es Redpoints, ya no funciona. Son ¿Qué faig? ¿Sigo hablando? ¿Y se escuchará? Bueno, pues ya algo más fuerte. No sé si todos conocéis lo que es Redpoints. Es una empresa que nace ahora nos contará Laura sí, el origen. Me gustaría que nos contaras un poco sí, el origen de dónde viene Redpoints y cómo se produce tu incorporación hace sí, casi 10 años casi, en la compañía como CEO y después ya como accionista sí. y artífice de todo el crecimiento de la compañía. Cuéntanos un poco estos orígenes para llegar después a donde estamos ahora. Sí, bueno, no sé si conocéis lo que es Redpoints. Redpoints es un SaaS, un Software as a Service, y nosotros lo que hemos creado es una solución tecnológica para luchar contra el fraude online. Antes siempre hablábamos de piratería y de falsificaciones, pero todo esto lo hemos extendido evidentemente a todo lo que tenga que ver con fraude de algo falso, fraude de piratería, de falsificaciones de identidad, etcétera. Esto explicaré más tarde. Entonces, bueno, yo conocí a mis socios a principios del 2014. En ese momento yo estaba ayudando a B-Startup a lanzar digamos, a crear todo el programa B-Startup de Banc Sabadell. Estaba con Didac Lee en Inspirit y estábamos ayudando, bueno, pues a crear el programa y a lanzar la primera edición, ¿no? Entonces, ahí fue cuando conocí Redpoints, que Redpoints se había fundado en noviembre del 2011, o sea, llevaba una trayectoria de 2 añitos y todavía era pequeña. Entonces, bueno, pues llegaron allí los que luego fueron mis socios, ¿no? Y es verdad, bueno, pues que la empresa pues tenía, claro, una serie de retos que me pidieron a ver si les podía ayudar a abordar pues con mentorización. Y entonces así empezamos, ¿no? Empezamos primero con mentorización y enseguida ya en el propio verano del 2014 pues Josep me dijo, oye Laura, vente a Redpoints ya como socia, lidera la compañía y tírala para adelante. Y esto fue septiembre del 2014, o sea, bueno, ahora hace 9 años, pero ya pronto 10, sí. De banca de inversión y de consultoría. El cambio, en ese momento, no sé si el emprendimiento de las startups estaba mitificado. ¿Qué te encuentras en ese momento? Bueno, ¿Cómo te planteas el salto? pues fíjate, o sea, yo no os voy a contar mi trayectoria profesional porque era larga, pero el driver de mi trayectoria profesional fue la transformación digital, lo que se llamaba transformación digital, que inicialmente se llamaba automatización de procesos. Entonces yo estuve en grandes corporaciones dirigiendo equipos tecnológicos en una caja, pues la banca electrónica y todo, ¿no? Entonces, una trayectoria corporativa muy interesante que en el último tiempo yo lo que hice fue llevar adelante uno de los primeros fondos de inversión en capital semilla de España, que a mí cuando me lo propusieron se llamaba Eurecan. Eurecan era el LP, era Caja Navarra,
y se invirtieron 60 millones en startups tecnológicas, fundamentalmente de Barcelona y de Madrid. En aquel momento había ya empresas muy interesantes, había startups muy interesantes, o sea, Idealista estaba ya haciendo muchísimo, Privalia, por supuesto, todo el grupo Intercom, eDreams, etcétera. Lo que no había en España era la pata de la inversión. Con lo cual se lanzó este fondo, que yo me acuerdo cuando me lo dijo el CEO, ¿no?, de Caja Navarra, y me dice: Laura, ¿quieres llevar un fondo de capital semilla para invertir en startups? Y le dije: ¿qué es capital semilla? ¿Qué es startup? No tenía ni idea, imaginaos, pues estamos hablando del 2007-2008. Pero lo que sucedió es que me encantó. Me hice una inversión brutal en el ecosistema. Conocí a mucha gente que todavía seguimos dando vueltas en el ecosistema, y todavía estamos por allá. Y es verdad que se ayudó a hacer ecosistema en aquellos años. Entonces, bueno, luego ya cuando llegó la crisis de los bancos y empezaron las fusiones y tal, y dijeron: oye, nada, deja todo esto y vuélvete a lo que es el negocio bancario. Y dije que no, que yo ya me había quedado enamorada del emprendedurismo nacional, y que yo me quería quedar en ese ecosistema. Entonces, básicamente pedí la cuenta y me quedé en el sistema emprendedor. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que de tanto estar relacionada y mezclada con emprendedores, pues me picó el gusanillo y me pidió pasarme al otro lado. Inicialmente sí que empezó asesorando a grupos de inversión, como hablábamos, pues con Inspirit, que estaba con Didac en algunos consejos, un grupo en Londres, etcétera. Pero ya nada, esto me duró nada, porque pues lo dejé todo y empecé con Redpoints. Sí. 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 Sí, sí. Bueno, en ese momento, en el 2014, claro, Redpoints era muy pequeñita. Éramos 10, la facturación era muy pequeña y había pues unos pocos clientes, un puñado de clientes. Y es verdad que la idea sobre la que, digamos, se centraba todo era la antipiratería, la detección y eliminación de contenido ilegal, contenido de entretenimiento, películas, vídeos, etcétera. Entonces sí que bueno, pues cuando llegué yo, ¿no?, para llevarla adelante y para liderar, una de las cosas que primero vi es: oye, el mercado es mucho más grande que lo que es la piratería. Hay todo un tema de falsificaciones que no estamos explorando convenientemente. Sí que es verdad que había un primer cliente que un equipo de fútbol muy grande que seguro conocéis todos, de Barcelona, que no podemos decir el nombre, bueno, pues que nos pidió un tema de falsificaciones, de camisetas y tal. Entonces, alrededor de esto, pues ya dijimos: vamos a pivotar, vamos a desarrollar no solamente lo que es la piratería, sino todo lo que es las falsificaciones, ¿no? Entonces, nuestro primer, yo no sé si le llamaría tanto como pivotaje, o tal vez sí, pero como extensión de, digamos, la problemática a tratar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese momento lo primero que hicimos fue que el negocio no solamente se centrara en lo que era contenido digital, sino también en todo lo que es el mundo de las falsificaciones de producto físico. Entonces, ese, digamos, fue el primer boom, ¿no? Pero, digamos, los grandes aciertos iniciales fue ese, y luego el dirigirnos a empresas pequeñas a nivel global. O sea, para nosotros España nunca fue un mercado, inicialmente. Luego sí, ahora vendemos en España más que nunca. ¿Sabéis esto de que cuando ya eres grande entonces empiezas? Pues, pero para nosotros España en ese momento era un mercado demasiado pequeño como para empezar por España y luego ir tirando hacia otros países, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera. Sino que empezamos a nivel global. Y lo que hicimos fue segmentar el mercado por verticales. Decíamos: vertical, juguetes. ¿Dónde hay empresas de juguetes? En Estados Unidos, en Suecia, en Australia, en Japón, y a ellos nos dirigíamos. Y así fue como nosotros fuimos segmentando por verticales independientemente de donde estuviera. Claro, esto te obliga a ser una empresa global desde el inicio. O sea, nosotros éramos 50 y ya teníamos 20 nacionalidades en la empresa. Porque claro, como nuestro mercado era global, desde el inicio el idioma fue el inglés,
en Redpoints se habla inglés, y así fue como, bueno, como empezamos a crecer. Sí, y luego lo que decías tú, ¿cuántas veces hemos pivotado? No o sea, afortunadamente no hemos tenido que pivotar. Lo que sí que hemos hecho es ir extendiendo como una balsa de aceite las problemáticas que tratábamos. Como os decía, inicialmente solo era contenido ilegal. Ya digamos, ahí sí que se le puede llamar pivotaje al ampliar a todo lo que es falsificación, pero luego ya es decir, bueno, pues web falsas, perfiles falsos en redes sociales, todo lo que sea falso, ¿no? O que no sea el legítimo propietario el que lo está utilizando y que sea un fraude. Así fuimos ampliando. Sí. Sí, bueno, lo cierto es que las falsificaciones no han hecho más que crecer y yo creo que esto ya lo sabemos todos, y nosotros sí que hemos visto una tendencia a que hace unos años, claro, son ya casi 10 años, como decías, al principio, todo lo que era el mundo de falsificaciones, hablando ya de falsificaciones más que de contenido ilegal, ¿no? Se centraba mucho en lo que eran marketplaces, ¿no? Pues el Amazon, Alibaba, eBay, Taobao del mundo, ¿no? Y ahora lo que vemos es una proliferación, una locura de webs falsas, webs que simulan ser la auténtica o webs que parecen legítimas y lo que hacen es vender producto falso. Es como que se ha diversificado y se ha sofisticado mucho, porque también en perfiles falsos de redes sociales, que pueden parecer perfiles relacionados con la marca, te llevan a lugares donde puedes comprar la falsificación. No que lo compres directamente en la red social, pero sí que te lleven. Entonces, lo que sí que vemos es que se ha sofisticado y ahora con la inteligencia artificial, pues ni te cuento. Sí. Sí. Sí, mira, nosotros la verdad es que en Redpoint estamos encantados de que se hable de inteligencia artificial. Y me explico, porque nosotros desde el principio, si le quieres poner tecnología a un problema tan grande online, solo puedes hacerlo utilizando tecnología muy sofisticada como la inteligencia artificial. Entonces nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial años. ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Pues el machine learning de toda la vida y el image recognition de toda la vida. Ahora, digamos, el boom de la inteligencia artificial es por la inteligencia artificial generativa, que también hemos empezado a incorporar en nuestros procesos, pero lo que digo, nosotros llevábamos tiempo ya utilizando inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Que claro, el comprador natural de Redpoints, normalmente en las empresas, suelen ser del sector legal. Bastante lejanos al mundo de la tecnología. Entonces, cuando les hablábamos de inteligencia artificial, bueno, era a veces, ¿no? Pues como si habláramos en otro idioma. Entonces ahora, con toda la popularización de la inteligencia artificial que ha traído la generativa, pues estamos muy contentos, porque ahora por fin nos preguntan nuestros potenciales compradores si utilizamos inteligencia artificial. Y decimos, hombre, pues mira, llevamos años y ahora te lo vamos a contar. Por otro lado, esto que nosotros llevamos haciendo hace años, es verdad que ahora lo estamos sofisticando en alguna parte del proceso con inteligencia artificial generativa que nosotros mismos también estamos creando, pero al mismo tiempo supone todo un reto, porque en el otro lado, en el lado de los malos, la utilizan y mucho más. Y, por ejemplo, en contenido, nosotros todavía no hemos tenido dificultades en ese sentido, porque es verdad que cuando lo complementas con machine learning, con canales, con sellers, pues tienes más criterio a la hora de decidir si algo es falso o no, pero toda la generación de vídeos que hay actualmente que no son auténticos es un reto muy grande, muy grande. Sí, sí. Sí, nosotros, claro, lo que podemos hacer es, una vez que el vídeo está identificado como falso, detectarlo allá donde esté y eliminarlo. Pero sí que es verdad que hoy por hoy identificar si un vídeo está hecho con inteligencia artificial o no,
Nosotros lo tenemos complicado, complicado. Sí, éramos 10, sí. Ahora somos 280 y nos hemos mantenido muy estable en estos 2 últimos años, precisamente por lo que vamos a hablar después, de el camino hacia la rentabilidad y hacer las cosas de otra manera. Sí, en Nueva York y en Salt Lake City, bueno, en Beijing tenemos una oficina operacional. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros de los 280, 100 aproximadamente son producto y tecnología y el resto es negocio, marketing y los servicios corporativos como finanzas y recursos humanos, ¿no? Entonces también en todo lo que es la parte de negocio tenemos lo que es venta y lo que es customer success, porque en las empresas SaaS nos organizamos así, ¿no? No sé si algunos de aquí sois de modelos de empresas SaaS, pero es la parte de revenue, de nueva venta, y luego Customer Success es el que trata al cliente, el que lo cuida, el que trabaja en la retención y en la expansión de esa cuenta. Entonces, si 100 de tecnología y pues 180, o sea, otros 100 vendrían a ser lo que es revenue, Customer Success y marketing, y luego tenemos la parte de operaciones y de recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en Barcelona tenemos toda la tecnología, el producto y los servicios corporativos, y luego la parte de negocio está dividida mitad y mitad entre Barcelona y Estados Unidos. Entonces, en Barcelona tenemos todo lo que es el negocio y el Customer Success del mundo en general, salvo Estados Unidos y Canadá, que se lleva desde Nueva York y Salt Lake City. En Nueva York, nuevo negocio, y en Salt Lake City, Customer Success. Así estamos divididos. O sea, allí en Estados Unidos hay unas 50 personas aproximadamente. Después, en breve, hablamos del tema del crecimiento y la rentabilidad, pero respecto al crecimiento del talento, ¿cómo lo habéis gestionado en un momento que vosotros crecíais, pero Barcelona también? La competencia de talento en Barcelona en los últimos 10 años. Sí. Cuéntanos cómo lo habéis vivido y cómo hacéis para la retención, para la captación y la retención de este talento. Sí. Yo tengo que decir que yo estoy muy contenta con la retención que tenemos en Redpoints, y yo misma me asombro de lo extraordinario que es. Entonces yo creo que es un cóctel de varias cosas, no es solamente una, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos un CTO, que es Juan Aldeano, que es un mago y es un hombre increíble, un tecnólogo increíble, y yo creo que mucha gente está muy contenta de trabajar con Juan, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo de la tecnología se respeta mucho el seniority y el conocimiento y el expertise de quien te lidera, ¿no? Y de quien puedes aprender. Entonces, esto seguramente es un componente. Pero otro componente es, yo creo, el propio proyecto en sí. Claro, nosotros, no sé, con todos los respetos a modelos de negocio que puedan ser e-commerce online, ¿no? No tiene nada que ver para un ingeniero desarrollar toda una plataforma con un tema tan complicado como es la lucha contra el fraude online, que puede hacer otro tipo de proyectos. Es un proyecto que atrae. Y es una empresa con propósito. Vamos a decir que el propósito de Redpoints atrae mucho, y la construcción de esa plataforma también atrae. Y en tercer lugar, no cabe ninguna duda que, claro, ser competitivos a nivel salarial y condiciones tienes que ser, porque si estás en un entorno, y es verdad que hemos estado en un entorno, y yo creo que seguimos estando a nivel tecnológico, que hay mucha competencia en condiciones, pero yo creo que precisamente cuando estás, digamos, en unas condiciones que son similares a las que tienen otras empresas, a la de que tienes propósito, a la de que tu proyecto atrae y a la de que el equipo que hay atrae, pues yo creo que todo ese cóctel, ¿no?, son los ingredientes para que la gente pues se quede a gusto años en Redpoints. Después, si nos da tiempo, nos hablamos, por ejemplo, de qué ofrece una startup o una scale-up de diferente al talento, que también puede optar por trabajar para Apple o para cualquiera de las grandes, Sí. ¿no? Debe haber también una parte de cercanía. Podemos hablar de esto, pero sí que me gustaría ya que nos contaras un poco cómo ha sido esta evolución de scale-up hacia la rentabilidad, que es lo que cuando nos encontramos hace unos meses enseguida dijiste, es que estamos ya casi en algo que para las startups y las scale-ups es casi una meca imposible, ¿no? Muchas veces. Cuéntanos cómo habéis hecho este camino hacia la rentabilidad de Redpoints. Bueno, lo primero, yo te voy a decir que Mar
eres la primera persona con la que hacemos así una conferencia hablando de la rentabilidad, porque este tema era algo en el que hace un año y medio, nadie hablaba. Estábamos todos en el growth no matter what. Growth no matter what, venga a crecer. O sea, casi que os diría que hablar en una startup o en una scale-up de rentabilidad era cutre, era antiguito. ¿Cómo? Pero ¿tú qué me dices? Eso es de las empresas antiguas. Yo estoy en otra cosa. Yo estoy en hacer aquí, bueno, una empresa mundial, con un proyecto mundial. Nosotros, venga, más pasta y más inversión para crecer. Entonces, ¿qué pasa? Claro, llega hace año y medio la inflación, la subida de tipos de interés, todo lo que ya sabemos que llegó. Y toda la parte del ecosistema emprendedor que es inversor, que no nos olvidemos que son inversores financieros, empiezan a hacer los cálculos de otra manera. Y los cálculos son que con esos tipos de interés, con esa inflación, pues ellos, para obtener los rendimientos que tienen que tener, las valoraciones tienen que cambiar y todo el planteamiento tiene que cambiar. Entonces, de ahí es cuando realmente empieza a haber un frenazo en aquellas valoraciones que se habían alcanzado a finales del 21 y principios del 22, y hay un replanteamiento. Entonces, todo esto es lo que obliga a replantear todo el ecosistema. Y voy a decir algo que no sé si es muy popular, pero empieza a poner más las cosas en su sitio, porque yo he tenido bastante tiempo de reflexionar, y al final una startup al principio no es más que un experimento. Es un experimento, es una idea con unas personas a la que se le pone unos ingredientes para ver si funciona. Y unas funcionan como experimentos que son y otras no funcionan como experimentos que son. Y ese experimento puede ser o la creación de una empresa con una tecnología increíble que la pueda comprar alguien muy grande por su tecnología, pues puede ser una empresa de biotecnología, que sucede así que la compra una gran farma, o puede ser alguien que haga deep tech, que su modelo de negocio no es otro que ese deep tech, pues como le pasó a Billings con Apple, etcétera. Puede ser eso, o puede ser el experimento de crear una empresa con un modelo de negocio nuevo, con una propuesta de valor nueva y que sea una gran empresa, que ese es el camino que ha tomado Redpoints. Pero en algún momento tienes que dejar de ser experimento. Entonces, ¿cuándo dejas de ser experimento? Pues cuando haces lo que cualquier empresa del mundo tiene que hacer, que es ganar dinero para sus accionistas y para la empresa y para hacerlo cada vez más grande. Entonces, el año pasado fue el año en el que muchos de los que ya llevábamos unos años comprendimos que ya no podíamos no podíamos seguir siendo experimentos, que teníamos que probar que nuestro modelo de negocio y nuestro valor era real. Entonces es cuando dices, bueno, pues ya no sirve el growth no matter what, ya da igual, o sea, yo no puedo seguir creciendo metiéndole a esto pasta, hay que ver que la pasta que le metemos que tiene su retorno, ¿no? Y entonces empiezas a gestionar de otra manera, empiezas realmente a hacer lo que en el mundo tradicional pues llevan tantos años haciendo, que es medir de cada euro que inviertes qué rentabilidad tiene. Y cuando tiene rentabilidad inviertes, y cuando no tiene, no inviertes. Y así es como comienzas el path to profitability, ¿no? Y esto en nuestro caso fue, empezamos en abril del año 22, abril del año pasado, y ya puedo decir hoy que somos rentables, que somos cash flow positive. Precisamente, gracias, año y medio más tarde. Esto la verdad es que te da mucha alegría por una razón. Por dos, pero la primera es porque dices, ostras, he creado una empresa de verdad, qué orgullo. Es que yo ahora me siento muy orgullosa, y antes también, o sea, habiendo hecho el recorrido, ¿no?, que se ha hecho con Redpoints, que hemos hecho con Redpoints, y la empresa que hemos hecho, yo estaba muy orgullosa, pero ahora cuando pienso que tenemos una empresa que da valor a sus clientes y que además es capaz de mantenerse a sí misma, ¿no?, que no necesita inyección de capital externo para seguir adelante y seguir creciendo, pues es magnífico. Y la segunda es porque es verdad que en el momento que eres cash flow positive, eres dueño de tu futuro, eres dueño de tu destino. Ahora tenemos opción de decir, oye, sí, quiero levantar más inversión para hacer X, Y y Z, o no.
¿no? Pero ya no tienes que levantar para seguir con el recorrido, ya no tienes que levantar pasta para seguir con tu estrategia, ¿no? Tienes varias opciones y claro, eso da también pues mucha tranquilidad. Por tanto, ¿estáis cambiando el roadmap para los próximos años a nivel de crecimiento o no? No lo estamos cambiando. Nosotros siempre hemos tenido la visión de ser el referente mundial, el estándar en nuestra categoría, que es la de la protección contra el fraude online relacionado con falsificaciones, ¿no? Falso, con producto falso, y ahí seguimos. Lo que ahora tenemos que ver es más velocidad o menos velocidad. O sea, vamos a decir que la estrategia sigue siendo la misma y ahora es decir, bueno, ¿hacemos un levantamiento de fondos para hacerlo en un año en vez de 3 o lo hacemos en 3, ¿no? ¿Vamos a Asia ahora o vamos el año que viene? Entonces, esto será lo que tendremos que ver, yo te diría más bien a principios del 25. Y en el horizonte, o sea, encima de la mesa, sí. ¿Qué opciones te gustaría que hubiera? Por ejemplo, esto es hacer un build-up comprando, agregando otras empresas del sector para crecer, acabar salir a cotizar a bolsa. ¿Cómo te imaginas este futuro liderando, siendo el estándar en vuestro sector? Sí, pues puede ser cualquiera de estas. Cuando hay un tema con las startups y es que cuanto más creces, más se reducen el tipo de compradores que tienes ahí fuera, ¿no? Cuantas más rondas levantas y más valoración tienes, pues claro, para que todo el mundo se quede muy contento con el tipo de exit que le puedes dar a la compañía, pues son valoraciones muy altas, entonces son, digamos, menos empresas las que pueden pagar ese precio, ¿no? Entonces, en muchos casos, la salida más evidente pues puede ser un IPO, ¿no? En el caso de Redpoints, yo creo que hay muchas posibilidades. Podría ser un IPO, podría ser un industrial muy grande que quisiera tener un producto como el nuestro, una empresa como la nuestra dentro de su grupo. Podría ser hasta un marketplace, ¿no? Que decidiera, oye, me gusta lo que han hecho, no lo quiero hacer yo dentro, voy a comprarlo. Competidores no sabría decirte, porque claro, ¿qué ha pasado con los competidores? Que muchos pequeños se han ido quedando por el camino y se han ido consolidando en un grupo de algún competidor más grande, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo de los competidores ahora lo que va a haber es eso, quién se queda más en el entorno de los servicios que ya estaba y quién apuesta continuamente por la tecnología, que claramente es nuestro camino, ¿no? Pero siguen abiertas todas las opciones, Mar. Haber alcanzado la rentabilidad o tener este objetivo te libera un poco de la presión de los inversores, que es una de las presiones quizá, ¿no? Más duras de manejar durante el camino de una startup. Ya a toro pasado, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido en vuestro caso la relación, incluso a nivel de consejos, ¿no? de aprendizajes? Cuando tuvimos aquí a Carlos Pierre contando lo que ha tenido que hacer con Buddy para bajar la valoración a cero y volver a reposicionar toda la compañía. Vosotros que habéis logrado pasar todas estas pantallas y tener ya esta situación de tranquilidad, mirando atrás, ¿cómo nos contarías? ¿Cómo es la relación de un emprendedor con los inversores y cómo se gestiona la presión que seguro que existe enorme? Sí. Es una pregunta, interesantísima y que, claro, yo lo único que voy a hacer es contestarla desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia, porque experiencias hay muchas, ¿no? La verdad es que yo cuando llegué a Redpoints no había un duro en la caja, cero. O sea, de hecho, yo estuve varios meses como buena emprendedora, sin salario, diciendo, mira, si al final el experimento no sale, lo que hablábamos del experimento, pues mira, dejamos el experimento y cada uno hacer otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue una ronda de Business Angels. Entonces, a partir de esa ronda de Business Angels, que esa ronda me costó cerrarla 8 días, que esto ya lo he contado alguna vez, que es un récord en el ecosistema, pero tiene truqui. Acordaros que yo durante los últimos años anteriores había estado en el otro lado de la mesa. Entonces, claro, yo ya sabía lo que quería un inversor, entonces esa ronda fue muy fácil. Pero a partir de esa ronda de Business Angel fuimos siguiendo todo el libreto completo, la A, la B, la C, la extensión de la C en el 22 cuando llegó este cambio de paradigma. Entonces,
y bueno, y de momento ahí nos hemos quedado, ¿no? Lo que siempre tuve claro, muy claro, también igual porque yo, claro, ya tenía lo que decimos, ¿no? La experiencia inversora, es que yo quería subir a Redpoints a inversores con los que me pudiera entender, que compartieran mis valores, no solamente mis valores en cómo llevar la empresa, sino mis valores personales, o sea, gente con la que yo me pudiera ir a tomar un café. Entonces, ha habido momentos, en el caso de Redpoints, hubo entre la ronda de la B y la C, es verdad que había mucho FOMO, había muchos inversores que querían invertir en Redpoints. Entonces, claro, yo tuve vamos a decir, fortuna de elegir, no sé si decirlo así, cosa que ahora es menos usual, pero tuve. Pues en alguna ocasión, yo he rechazado algún nombre con un pedigrí espectacular en Estados Unidos, pues porque yo sabía que la persona que iba a estar sentada en mi consejo no me iba a entender con esa persona, no compartíamos el mismo estilo personal. Y esto se ha demostrado que era un buen criterio, porque claro, a lo largo de un viaje de 9 años las hay de todos los colores, y sobre todo en los 3 últimos. Si es que yo digo, los 6 primeros eran una balsa, y íbamos, o sea, aquí íbamos desmelenados en moto, cuanto más. El problema era si habíamos crecido un 85%, un 95% o un 120%, ¿no? O sea, ese era el problema. Pero claro, llega la pandemia y llevamos 3 años en los que en la pandemia hay temas, en el 21 hay temas, en el Path to Profitability hay temas, y ahí tienes que tener el consejo súper alineado. Y haber construido con ellos una relación buena y haber estado trabajando codo con tíos con los que te puedes ir a tomar un café ayuda mucho. Porque lo cierto es que yo solo puedo decir que el consejo de Redpoints es un consejo muy cohesionado, que me ha apoyado siempre a muerte, y que ahora, bueno, pues entre todos evaluaremos cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Pero no ha habido, ni en momentos así delicados, ha habido malos rollos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues trabajándote también la confianza del consejo. Yo siempre he tenido muy claro que un inversor pasa a ser tu socio, en todos los sentidos, y te tienes que llevar bien con tu socio, es que es mejor llevarte bien, entonces hay que dedicarle tiempo. Yo, por ejemplo, los consejos siempre los he llevado muy trabajados. Cuando había temas que había que igual veía yo que podían crear fricciones, o que a unos les iba a parecer bien y a otros no, oye, pues llamadas de estar un mes hablando el tiempo que hacía falta con cada uno de los consejeros para que el día del consejo todo estuviera clarito y todo fuera fácil. Y merece la pena dedicarles tiempo, merece la pena seguir sus consejos, valorarlos desde luego, o sea, no tienes por qué seguirlos, pero por lo menos valorarlos y seguirlos si te parece que los tienes que seguir, y de esa manera la verdad es que la experiencia siempre ha sido buena. Has hecho una mención cuando decías que los consejeros tenían que ser tíos. Ay, perdón. No, al revés. Creo que ha sido muy gráfico de que este sector al final tiene mucho de Boys Club. Tú como directiva, como emprendedora, sales mucho como mujer referente de las pocas que hay en este sector, y tú y yo hemos hablado mucho de este tema. Danos un poco tu visión del papel de la mujer en el sector tecnológico. ¿Cómo tenemos que salir de este bucle? Pues fijaros el sesgo, ya perdonarás. y además es que, fíjate, mi consejo somos 50-50. Somos 6 y hay 3 hombres y 3 mujeres, porque hay 2 fondos que la inversora es mujer. Entonces somos 3 y 3. Pero dicho esto, es que el resto del sector... Dicho esto, me gustaría ver otro consejo en el sector que fuera paritario como el de Redpoints, porque igual es el único. Bueno, lamentablemente yo creo que seguimos en un sitio muy parecido a como estábamos hace 10 años. Es muy triste, pero creo que es así. Bueno, aquí me gusta mucho ver mujeres. ¿Y cuántas sois emprendedoras? 1, 2, 3, 4, 5, nada mal, muy bien. O sea, porque antes no había nadie, no había ninguna, por lo menos ahora somos pocas, pero estamos. Entonces, sigue siendo un mundo más de hombres, y sigue siendo un mundo más de hombres por lo que tantas veces hemos hablado tú y yo, ¿no? Pues porque es dificilísimo que haya mujeres que quieran emprender carreras técnicas o que estén interesadas por carreras técnicas, y en el mundo de la tecnología
pues un porcentaje muy alto de los founders y de los emprendedores tienen que tener un background tecnológico, ya sea porque has empezado o porque lo has adquirido, como yo. Yo no empecé como técnica ni como ingeniera, pero luego estuve 20 años dedicada a la tecnología antes de emprender, ¿verdad? Entonces, el problema es de base, es que hay muy pocas mujeres. Cada vez hay más, eso sí que es la verdad. Nos está costando, cada vez hay más. Y luego, bueno, pues yo pensaba que no existía, porque a mí no me ha pasado que por ser mujer no me haya convertido un hombre, no me ha pasado, y yo pensaba que no pasaba, pero últimamente estoy viendo que pasa. Hace poquito, yo hago mis pinitos como business angel, con muy poca capacidad, pero hace poco invertí en la empresa de una mujer solamente por una razón. Solo por una, y no sé cómo me saldrá la cosa, pero porque tantos hombres le habían dicho que ella no era capaz de llevar aquella empresa por adelante, que se lo había creído. Y la pobre, cuando vino a verme, empezó a justificarse de que por qué lo estaba llevando ella adelante y cómo iba a encontrar a alguien que lo llevara, porque ella ya sabía que no podía. Y digo, pero ¿cómo que no puedes? ¿Pero quién te ha dicho a ti que no puedes? Entonces, tengo o sea, yo si le aporto mi granito de arena, empujándola y explicándole que puede, pues ya estará bien. Entonces, es muy triste, pero esto pasa. Volvamos un segundo antes de pasar casi a las preguntas. ¿Te sientes en este objetivo de la rentabilidad? ¿Estáis solos, Redpoints? ¿Es un tema que ves que tus colegas de otras startups, de otras scale-ups, se ha convertido por necesidad de contexto, pero está todo el mundo consiguiéndolo, o realmente tenías que haber hecho los deberes antes para poder llegar a conseguirlo ahora? ¿Cómo ves tu alrededor? Pues yo creo que a mi alrededor te diría que casi el 100% está en ello. Es una cosa que, sobre todo con el tamaño nuestro, con el tamaño, porque mira, ahora voy a mencionar. Háblanos del tamaño. Hablamos de tamaño, o sea, yo creo que las empresas ya de un tamaño como el nuestro, mayores o similares, todo el mundo está en su camino hacia la rentabilidad o ya lo han conseguido, y algunas es que ya estaban, algunas ya estaban y no era público, pero sí, yo creo que prácticamente todo el mundo lo está haciendo. Lo que sí que considero es un error hablar del camino a rentabilidad cuando eres más pequeñito. Cuando eres un experimento, no tienes por qué preocuparte tanto. Entonces, también, pues, cuando yo a veces hablo con emprendedores que están todavía en sus primeros años, ¿no? O en los primeros años de la empresa o en la serie A, es decir, y me empiezan a hablar de que sí, mira, este mes ya vamos a dar ser cash flow positivo, a mí esto yo no lo veo. Yo no lo veo porque a lo mejor te estás dejando algo, ¿no? A lo mejor no estás viendo todo el potencial de la empresa. Y yo pienso que es un error en empresas muy pequeñitas hablar de esto. Yo creo que toca más tarde. Pero esto sí que es más tarde? ¿Dónde está la frontera? Para mí una serie B. Una serie B, yo creo que ya, aunque yo te diría que en una serie B no tienes por qué ser rentable si puedes crecer y crecer con inversión, pero tienes que demostrar que puedes ser. Quiero decir, en una serie B deberías de ser capaz de demostrar, si sigues la estrategia de growth no matter what, porque el mercado es gigante y merece la pena invertir y ya te ocuparás de la rentabilidad más tarde, pero tienes que poder elegir esto habiendo demostrado que si quieres puedes ser rentable, que el modelo funciona, porque al final la rentabilidad lo que demuestra es que el modelo funciona, que una empresa que le metes X es capaz de generar Z. Y si no, es que hay algo mal que no funciona en el modelo que tienes que tocar. Que si requiere demasiada inversión para generar €1, algo no está funcionando bien en el proceso que tienes que tocar. Y esto es sano. Esto no lo veíamos antes y es sano, porque nosotros también hemos cometido errores en el pasado, como se cometían, que era, te llevaba una ronda de 30 millones y te ponías allá, bueno, o sea, no mirabas la inversión de cada euro ni loco, porque lo que tocaba era invertir, no lo pensabas. No pensabas que podías conseguir lo mismo con mucha menos inversión, y es que ni siquiera te molestabas. Y eso no es sano. Lo sano es como se está haciendo ahora. Y es decir, oye, yo este proceso lo tengo bien montado, este proceso tecnológico, este proceso de negocio, este proceso operacional, porque si no me da lo que me tiene que dar es que algo tengo que cambiar.
Os veo con caras muy atentos. Ha llegado el momento, hemos tocado un poco todo lo que teníamos previsto. Seguro que tenéis ganas de preguntar a Laura, o sea, abrimos el turno de preguntas. Si os podéis presentar primero y hacer la pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Belén Martín. Hola. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Yo te quería preguntar si la tecnología que tenéis es propietaria vuestra y cómo ha afectado pues, la adaptación de esta tecnología a lo largo de la trayectoria, específicamente en el tema de rentabilidad. Sí, la tecnología nuestra es propietaria. Sí que es verdad que cuando la plataforma se va haciendo cada vez más grande, a lo mejor para un determinado servicio, una determinada funcionalidad, utilizas tecnología de otros integrando, pero al 90% es nuestra, ¿vale? 90-95% es nuestra, es el valor de la compañía. Y nosotros sí que hemos mantenido un equipo de tecnología bastante estable, llegamos al número que tenemos ahora como hace 2 o 3 años. También es verdad que, claro, ya son muchos años construyendo y que también la tecnología se va a comer todo lo que le metas. O sea, podemos hacer funcionalidades, pero bueno, lo suyo es hacer un roadmap y priorizar, etcétera. Bueno, claro, o sea, piensa que la mitad del equipo de Redpoints, bueno, un poco más, ahora un 35% son desarrolladores que ahí están consumiendo, generando valor, pero claro, eso afecta a la rentabilidad, sí. Bueno, Laura, muchas gracias por la charla, compartir con nosotros tu experiencia, súper inspiradora, especialmente por ser mujer líder. Gracias. Yo soy Laia Ortega de Crea Inversión, que es una boutique de Money, entonces asesoramos a empresas en operaciones corporativas y me gustaría volver... El fundador de Crea, sí. Ignacio Lavarri, es amigo personal mío. Bueno. Estuvimos juntos en la corporación cuando yo estaba con lo de Huracán. Sí. Estaba Ignacio allá. Ah, claro. Entonces yo me marché al mundo emprendedor y él se marchó al mundo de Money. De hecho, estuvo en la oficina de Barcelona la semana pasada, no sabía. Qué bueno, sí. Qué bien, me alegro. Yo quería volver un poco a la parte de inversión, ¿no? Que también es la que me toca, también muy de hombres, por cierto, un mundo muy de hombres. Y claro, tu experiencia es espectacular, ¿no? Pero yo creo que no es la misma que tienen la mayoría de startups, ¿no? Para ti contabas que ha sido casi fácil, ¿no? Que podías elegir. Eso es espectacular poder elegir tu inversor, ¿no? Hay muchas empresas igual en las etapas más tempranas, quizás después de los Business Angels, que les cuesta. Igual nos podías compartir si ahí tuviste, ¿no? alguna experiencia más complicada al principio, cuáles para ti son las claves, ¿no? para poder encontrar inversores. No sé, si puedes profundizar un poco más en esa... Desde luego he cometido un error muy grande si he dado a entender que ha sido algo fácil, porque en una startup nada es fácil. Todo es muy difícil, absolutamente todo. Entonces, para llegar al momento que es sintetizado, he dicho así bueno, yo tuve la fortuna de elegir. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que se creó detrás para llegar a una ronda y decir, mira, tengo 3 que me han puesto un term sheet y ahora tengo que elegir entre estos 3, claro, lo que no he contado es todo lo que hay detrás. Entonces, lo que hay detrás es, lo primero, una ejecución impecable. Si no ejecutas bien, no vas a hacer una ronda bien. Entonces, porque hay distintos tipos de inversores, ¿no? O sea, te invierten por unas razones en los Business Angels que en la C. Los Business Angels y la Serie A invierten mucho por la visión, por la idea, por el equipo que lo puede llevar adelante, sobre todo pues por el líder. En la Serie C, métricas a tope. Ahí sí, la idea, por supuesto, el equipo, pero métricas a tope. Si las métricas, y más en SaaS, que están tan medidas, es que en SaaS tienes un montón de reportes de lo que es lo normal, los excelentes y los mediocres. Entonces, ellos van con el libro, tú vas con tus métricas y les cuesta 5 minutos saber si van a invertir o no van a invertir. Es todo métricas. Entonces, en cada etapa, tienes que hacer una ejecución impecable y sabiendo en qué etapa estás. Si al principio te centras sobre todo en las métricas y con eso reduces pues tu capacidad de atraer equipo o de hacer ver tu visión, te estás equivocando. Si en la serie C
dices, bueno, yo hago aquí un equipo de rockstar, soy encantadora, tengo una comunicación increíble y las métricas son una porquería, también te estás equivocando. Entonces, yo creo que es saber en cada ronda qué es lo que se necesita y trabajar en la ejecución para ello. Y otra cosa, no trabajar para las rondas. Nosotros en RedPoints nunca hemos trabajado para las rondas, hemos trabajado para el negocio, para crear una gran empresa, para tener cada vez más clientes, para conquistar mercados, para conquistar verticales. Y eso es lo que ha ido trayendo todo lo demás. Hola Laura, antes de todo felicidades por toda la trayectoria. Gracias. Y por no una meta, porque si no es un paso intermedio, pero esa rentabilidad que habéis conseguido. Soy Jordi Poll, soy Business Angel y consejero en alguna compañía en la que participo, y quería preguntarte como B2B, si nos podías explicar un poquito cómo funciona comercialmente tu compañía y cuánto viene por ventas por canales tradicionales y cuánto viene... ¿qué porcentaje viene o qué parte de las ventas vienen de una venta digital por los canales digitales? Bueno, vamos a ver, nosotros somos un puro SaaS. Eso es que vendemos nuestro software en un formato de recurrencia. Es un contrato anual que, o sea, como es B2B, nuestros clientes son empresas y son empresas que tienen un problema relacionado con el fraude online, de falsificaciones o de piratería. Por ejemplo, pues un cliente que nos deja decir, porque hay unos que nos dejan decir su nombre y otros no. El Real Madrid, que es un cliente fantástico. Otros no nos dejan, no es que me haya ido. Bueno, el Real Madrid es un cliente fantástico de RedPoints, ¿no? Tiene pues un problema de falsificaciones de todo su merchandising online, ¿no? Como tantos equipos de fútbol. Entonces nosotros lo que hacemos es detectar, eliminar y darles información pues de todas las camisetas, pantalones, tazas, logos, etcétera. También en perfiles sociales, etcétera. Entonces, por todo esto le cobramos un fee mensual. Entonces son contratos anuales que se renuevan y un fee mensual. ¿Cómo se vende esto? Nosotros lo vendemos con equipos o sea, vamos a ver, para generar los leads de clientes así, tenemos dos sistemas, el inbound y el outbound. El inbound es generación de leads que te vienen digamos, voluntariamente, y el outbound es que tú los provocas, que para eso están los equipos de inside sales, que normalmente en las empresas más de otros modelos como venta digital, e-commerce, B2C, esto no suele existir. Esto es muy propio de las empresas SaaS, ¿vale? Entonces tienes SDRs, que son equipos que están generando las posibles llamadas, y cuando alguien acepta, un account executive les llama y intenta cerrar la venta. Ese es el modelo de Inside Sales. Entonces, cuando estás empezando, el inbound no existe porque no te conoce nadie. Nadie está buscando RedPoints, a veces ni siquiera están buscando una solución por ejemplo, cuando nosotros empezamos, pues mucha gente no sabía que había una solución tecnológica para resolver este problema, ¿no? Entonces la gente no lo busca. Entonces hay muy poquito inbound. Normalmente en las SaaS inicialmente lo que funciona es el outbound. Entonces puede ser en los primeros años un 10% inbound y un 90% outbound. Años más tarde, como es ya el caso de RedPoints, ahora mismo es 70% inbound, 30% outbound. Es decir, el 70% nos vienen. Pero es verdad que en nuestro caso, como es una plataforma que, bueno, pues tiene un precio medio de unos 30.000, dependiendo, para SMB 30.000, para mid-market 50.000 y para gran empresa ya un poco ad hoc, ¿no? No se compra online, o sea, nadie le da el clic de contratar. Ahí son siempre ya equipos orgánicos los que cierran la venta. ¿Es mensual o esos 30.000? No, anual. Sí, dependiendo del tamaño, de la problemática, depende de muchas cosas. Sí. Buenos días, soy Elia de Endeavor. Muchísimas gracias, Laura y Mar. Hola, muy interesante y felicidades por la rentabilidad. Nada. Muchos líderes de startups, y más con los años y el crecimiento que habéis experimentado en RedPoints, se encuentran que su equipo con el que han empezado llega a un punto que ya no son los adecuados para el momento de la empresa.
Me gustaría saber si te has encontrado en esa situación y cómo se gestiona. Pues sí, claro que me he encontrado en esa situación, como todos los que hayan como decía Mar, me ha gustado mucho lo de pasar las pantallas, ¿no? Claro. Y bueno, pues son situaciones muy difíciles porque a uno mismo, cuando llega el momento de que no está preparado para el siguiente paso, el siguiente estadio, a uno mismo le cuesta mucho reconocerlo. Y casi todos pensamos que podemos hacer más que igual lo que podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que gestionarlo con mucho cariño, con mucha pedagogía. A mí siempre me ha gustado encontrar una solución de decir, oye, pues te puedes quedar haciendo esta otra cosa, ¿no? Esta otra función, y que sea la persona la que elija si quiere pasar a un lado a hacer otra función que esté preparada para hacerlo o no, o prefiere salir fuera y la experiencia que ha tenido en Redpoints aplicarla en otro sitio, otra empresa más pequeña o que le permita crecer más, que normalmente suele ser el caso, porque cuando alguien lo ha hecho bien hasta un determinado momento, lo suyo es seguir avanzando, ¿no? Y igual volver un poquito atrás a otra empresa más pequeña, pero dar un siguiente paso, y yo creo que esas carreras son también muy sanas, pero sí, con mucho cuidado y con mucho respeto. Y además yo he tenido la suerte de luego ayudar a las personas que ha sucedido esto. A la gran mayoría he podido luego ayudarles a encontrar trabajo en otra empresa, porque además, mira, afortunadamente, como tenemos bastante buena reputación, cuando alguien sale de Redpoints se considera que es una persona muy preparada para hacer determinadas funciones. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Laura? Mi nombre es Natalie, soy founder y CEO de CoinKids. Enhorabuena. Sí, es un trabajo muy arduo, debo decir, y hemos pasado una ronda de Angel Investors y ahora estamos yendo como un pre-seed, seed investment, y aún no tenemos traction porque estamos probando nuestra idea. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia o cómo puedes tú mostrar traction en esta fase de crecimiento, cuando todavía no tienes rentabilidad, cuando todavía no tienes muchos números y sigue siendo todavía una idea que está tratando de encontrar market fit, ¿no? ¿Qué es lo que crees que es más importante de decir o de poner en un pitch deck o en la conversación con un angel investor? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Nosotros tenemos 1 año. 1 año. Empezamos con una aceleradora en San Francisco. Y luego hemos conseguido un angel investment durante ese tiempo. Entonces ahora hemos testeado nuestro prototipo y vamos a lanzar nuestra aplicación en fin de este año. Vamos a usar como una versión beta con 100 users. Y ahora queremos, para poder pasar al next level, necesitamos levantar funding. Sí. Es que con lo que me cuentas ya lo estás haciendo bien. Es que con 1 año es tan difícil mostrar tracción, y sobre todo lo que me estás diciendo, estás en el beta, estás con users. Entonces yo creo que eso es lo que tienes que demostrar. La actividad que estás llevando, ese beta, esos 100 users, cómo están reaccionando, conversaciones, y sobre todo, bueno, pues intentarás que algunos de ellos en el momento que vas a levantar la ronda sean capaces de hablar bien de tu producto. Yo creo que en el estadio en el que tú estás ya es suficiente. O sea, es muy difícil en 1 año demostrar más tracción que eso. Sí, yo también estaba pensando, pero me daba mucha curiosidad porque porque yo y mi co-founder venimos también desde Product, venimos del sector que estamos utilizando, los dos somos de banking. Entonces es como, no hemos empezado desde cero, en 1 año hemos crecido así, sino ya ha sido como relaciones que se han ido construyendo desde hace mucho tiempo, la idea ha ido evolucionando, simplemente que ahora se ha vuelto una realidad, ¿no? Claro. No, pero es que los inversores que tú tienes que ir a buscar ahora, en el estadio que tú estás, son business angels que crean en la idea, que crean que efectivamente puede tirar para adelante, pero no creo que te exija mucha demostración de tracción. Además que, bueno, a ver la respuesta de esos usuarios beta testers, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Nada. No, si hay un... Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la charla. Nada. Nosotros, yo y Pedro, tenemos una startup aquí en Barcelona, un estudio digital enfocado en el mercado de Web3, metaverso.
Pero desde que empezó todo el tema de las IAs generativas, empezamos a crear un producto enfocado en este mercado. Y dado con su empresa, me preguntaba, ¿ya te ha llegado alguna consulta sobre el tema de los artistas que han sido utilizados para entrenar datasets de las IAs generativas sin su permiso? Sí, y nosotros estamos muy atentos a la legislación porque al final todo lo que nosotros hacemos, aunque es con tecnología, está basado en los principios de propiedad intelectual. ¿Quién tiene la propiedad intelectual? Y en base a eso podemos detectar y reclamar, basándonos en la propiedad intelectual. Entonces, ahora mismo no está definido quién tiene la propiedad intelectual de arte creado con inteligencia artificial. Si es el artista que lo ha entrenado, si es el artista que lo ha creado, si es las no sé, imágenes en las que se basa. Entonces, todo eso está sin legislar. Hay un vacío legal en este momento. Sí, por esto, porque nosotros hemos buscado algunos despachos de abogados para intentar hacer un partner por el producto, y la respuesta normal es, pero esto no es fraude aún. No, hay un vacío legal. O sea, imagínate que se utiliza la voz de Shakira para crear una canción. Shakira no puede reclamar. Pero que no puede hoy, ¿no? Que esto hoy, claro, hoy, porque no, hoy. La sociedad... No, hoy hay un vacío legal, pero esto habrá que regularlo, claro. Bueno, gracias. Nada. Hola Laura, muchas gracias. Mi nombre es Adriana y soy consultora de Product Management. Gracias por compartir el modelo de negocios porque sí me quedaba la duda. Me parece muy interesante que digas que era un 60% de inbound leads. Sí. No te podría decir cómo eso se compara con otros, pero basado en mi experiencia es súper duro. ¿Cuáles crees que han sido los principales drivers de llegar a ese punto en que se te invierte, digamos, la ratio? Porque suele ser muy sales oriented y luego cuando ya ves que viene gente a buscarte es impresionante, la verdad. 9 años. Yo creo que marca. Es contenido generado a lo largo de los 9 años. Al principio es muy duro porque tú vas invirtiendo en contenido y claro, eso se va quedando ahí, pero al principio el payback es muy bajo. Pero luego ya va produciendo. Luego el equipo, yo creo que tenemos un equipo de marketing de primer nivel, tenemos un equipo bastante grande, muy especializado. Y luego, claro, los años también lo que te ayudan es a entender cuáles son los canales que mejor te funcionan y dónde poniendo los recursos tienes más payback, porque claro, al principio nosotros probamos con todo, probamos con Facebook, probamos con ads, con todo, y al final, pues en nuestro caso lo que más nos funciona es LinkedIn y Google, Google Ads, Google Ads, y entonces prácticamente terminas reduciendo lo que es compra a esto, y luego lo que sí trabajamos mucho es los contenidos, generación de contenidos, los vídeos, webinars, trabajamos mucho también. Sí. Gracias. Ahora sí. Ante todo, gracias Tech Barcelona, Mar y Laura por presentar esta parte del storytelling de Redpoints que yo honestamente desconocía. Soy Tony Ale, soy partner de una consultoría, es Mediterranean Space, que nos dedicamos a la economía de impacto en ecosistemas B2B. ¿Vale? Bueno, tengo un par de preguntas. Una es más operativa y la otra es un poco más estratégica. La primera, ¿cómo medís el success ratio de un cliente? O sea, ¿por qué repite un cliente? O sea, la que encontráis un fake, o sea... Cuéntanos un poquito más sobre esto. Y la segunda pregunta es, yo entiendo que estáis analizando la primera capa de Internet. ¿Os metéis en temas de Deep y Dark Web? Y ya está. Te respondo las dos preguntas. Mira, tenemos diversidad de clientes y diversidad de razones por qué los clientes están contentos con Redpoints. Pero... vamos a decir que la media serían clientes que tienen un problema relevante online de producto falso o de perfiles falsos o de webs falsas, y que es un problema recurrente, o sea, no es un problema
un cliente puede estar muy contento porque haya 3 webs falsas y se las quitemos y estará muy contento, pero ese cliente ya no será cliente porque en 3 meses porque somos eficaces y que detectamos y eliminamos y no habrá más. Entonces el cliente, el fit es cuando es un cliente que tiene un problema recurrente. No tiene que ver el tamaño, porque hay empresas enormes, como todos conocemos, pues como Apple, Nike, Disney, que el problema es infinito, pero también hay empresas pequeñas que igual tienen un producto muy trendy y que tienen un problema muy grande de que su producto se distribuye ilegalmente en muchos marketplaces. Entonces, el cliente satisfecho es aquel que tiene un volumen y que nosotros detectamos y eliminamos continuamente, de manera que no se puede producir el acceso a esos links con esa venta, porque lo que hacemos nosotros es quitar el acceso, eliminar los links, solicitar a los marketplaces o las webs, etcétera, que eliminen el link de manera que no sea accesible para el consumidor final. Eso es realmente lo que hacemos nosotros. Claro, entonces hay un juego de volumen y luego hay un buen número de clientes que no es tanto un juego de volumen, pero sí de webs que les hacen mucho daño. No sé, puede haber un cliente que haya una web que está continuamente vendiendo producto falso, que es entonces quitas esa web y le has quitado una parte enorme del problema. Él sabe que al X semanas va a salir otra web, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Que hacemos más como, te diría, de antivirus. Entonces, te diría que esos son los prototipos de clientes donde mejor funciona el fit de Redpoints. Luego hay otras variedades, ¿vale? Y luego la segunda pregunta, pues mira, muy interesante porque claro, lo que nosotros hacemos sucede habitualmente en la capa alta, por una razón, y es porque lo que quieren es acceder a cualquiera de nosotros, y nosotros no estamos habitualmente en la dark web, bueno, igual algunos sí, o en la deep web, pero el porcentaje es pequeño, ¿no? La mayor parte de las personas estamos en la capa alta, y ahí es donde nos quieren coger. Entonces ahí es donde se mueven, en los marketplaces que son accesibles para todo el mundo, en las redes sociales accesibles para todo el mundo, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Nada. Gracias. Muchas gracias por la charla. Yo soy Marcos, desde este año he montado mi empresa Datasofi de consultoría de datos. Y tengo 2 preguntas, si quieres elige una. Una es, bueno, tú hablas muy como un consultor, como inversor, con este perfil, ¿no? Y cuando hablabas me ha parecido pues como que entraste a una empresa muy pequeña estando muy preparada de una carrera muy, muy, muy buena, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo balanceas la importancia de centrarse en el networking y en tener contactos que puedan ayudar a hacer crecer la empresa o a centrarse en el producto? Esta es la primera. Y la segunda es, ¿habéis hecho cagadas? ¿Cómo los habéis solucionado? Oye, me fascina que me digas que hablo con una consultora y me hace esta ilusión, porque si te cuento la hijoputada de 10 años que he llevado detrás, te aseguro que, y perdón porque esto quedará grabado, porque hay muchas noches sin dormir, pero con la elegancia de una consultora se sale más adelante. Evidentemente yo tenía un background. Y hay estudios, hay estudios en internet que puedes leer de distintos tipos de emprendedores que empiezan nada más a acabar la carrera o algunos que empiezan con 60, ¿no? Y hay debate, ¿no? ¿Quién tiene más éxito? ¿Quiénes son más éxitos? La conclusión es que no hay nadie que tenga más éxito, ¿no? Sí que es verdad que tener una preparación previa ayuda. Y yo, por ejemplo, ahora, después de esta experiencia, de estos años, yo te diría que tienen ventaja aquellos que han tenido experiencia anterior porque la pueden aplicar al negocio, no por otra cosa, porque va a haber situaciones que se encuentren que ya las han vivido en vidas previas y las pueden aplicar. Quiere decir eso que tienen, o sea, ¿cómo te diría? ¿Que tienen más probabilidades de éxito que alguien que empieza recién que ha acabado la carrera? No, más que seguramente habrá situaciones en las que van a sufrir menos o en las que van a resolverlo más rápido, punto. Eso por una parte. Respecto a cagadas.
Pues es que, ¿cómo no? O sea, 10 años para cometer errores, ¿eh? Imagínate. Entonces, yo siempre digo, igual Mar me lo ha oído alguna vez, que los que llevamos adelante con éxito una empresa hemos cometido más aciertos que errores. Pero esa es la diferencia. No es que no hayamos cometido errores. Hemos cometido más aciertos que errores y punto. O hemos sabido mejor cometer los errores. Entonces, ¿cómo se resuelven las cagadas? Mira, a mí hay una cosa que me pone muy nerviosa, que son lo que llamo los elefantes debajo de la alfombra. No los puedo soportar. Cuando alguien comete un error y debajo de la alfombra. Porque el elefante lo único que hace es crecer. Desaparecer no va a desaparecer. Entonces, ¿sabes esto de bad news yes, pero no news, o sea, no news no? Pues esto es rápido, o sea, es cuando te encuentras con un problema, es resolverlo lo más rápido posible, lo más enfrente posible y lo más realísticamente posible. O sea, no negarle, eso me he inventado esa palabra. Realísticamente está del inglés, ¿no? Pero es no esconderlo, sea el problema que sea, porque claro, cagadas en genérico es que hay muchas. Hay de personas, hay de producto, hay de negocio, hay con clientes, hay mails que se lo ibas a enviar a uno y copias aunque no tienes que copiar. Entonces, en fin, entonces, ¿cómo es lo mejor? De frente y lo más rápido. Una cosa que a mí me ha funcionado siempre muy bien es no dejar pasar el tiempo. Es en el momento que ves que hay algo mal, dedicarte a ello como si se fuera a hundir el mundo. Y eso ayuda. Muchas gracias. Y bueno, respecto a las chicas, yo he estado siempre rodeado de chicas en mi trabajo, jefas, compañeras, por arriba, por abajo y encantado. Y creo que va a haber muchas más pronto. Sí, pues me alegro mucho. No sé si soy el último. Hola Laura, hola Mar, hola a todos. Soy Félix. Sí. Tengo aburrido a los de Tech Barcelona, pues estoy todo el día por aquí. Soy emprendedor y tengo un proyecto fantástico. Qué bien. Enhorabuena. Pero bueno, yo te quería hablar, bueno, tengo 1000 preguntas, pero me centraré en 2, que a mí me han chirriado un par de cosas que has comentado. Vale. Y comentas que a medida que vas creciendo, se te van quedando, o sea, te vas limitando a los clientes grandes. Y entonces yo pienso, igual es que te falta hacer una diferenciación de producto, o sea, que necesitas un producto diferente para abrirte más. Y luego también otra cosa que me he chirriado es el tema de China, que entiendo que he querido entender que teníais una sucursal comercial, ¿no? ¿En China? No. Bueno, entonces mi pregunta, claro, evidentemente China es el país donde hay más piratería. ¿Tenéis algún tipo de ayuda del gobierno o de alguna asociación, alguna organización, algo que pero claro, o sea, todo sale de China y todas las falsificaciones salen de China? Con lo cual, mi pregunta era eso, si o sea, si estáis trabajando codo a codo con alguien o de la mano con alguien que os ayude allí. Pues te respondo a las dos preguntas, que son muy distintas. La primera, si he dicho en algún momento que cuando hemos crecido nos hemos limitado a los clientes grandes, tengo un lapsus mental brutal, porque no recuerdo haber dicho algo así. O que cuanto más crecíais, más os costaba hacer clientes no pequeños. No. Yo estaba hablando del inbound y del outbound, pero el inbound es no, para nada. De hecho, nosotros lo que sí he dicho es que un gran acierto fue cuando empezamos dirigirnos a cliente pequeño, porque hay muchísimo cliente pequeño y no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. A lo largo de los años ya fuimos luego subiendo por la pirámide de los SMBs, fuimos a mid-market y luego a enterprise, ¿no? A los grandes. Pero nosotros vendemos de maravilla a los clientes pequeños, nos encantan y siempre les vamos a vender. Otra cosa que he mencionado es que, claro, igual un cliente pequeño que tiene un problema de 3 webs, ¿no? Y se lo resolvemos rapidito, pues igual alguno... pues ya está, ¿no? Lo resolvemos y deja de ser cliente. Pero que también tenemos clientes pequeños que son fantásticos, que tienen un problema recurrente y algunos de ellos siguen con nosotros después de 8 años, 8 años siendo. Entonces, si lo has entendido, me he explicado mal, pero no es para nada, Igual te referías a otra cosa concreta. Sí. Yo he entendido eso, que sí. a medida que crecíais os limitaba. No. Nosotros tenemos 3
tipos de clientes, que además son todos los tamaños, que son pequeños, medianos y grandes. Y tenemos 3 equipos comerciales distintos para cada uno de ellos, y el producto también, lo que es, se va sofisticando conforme lo vas vendiendo a cliente grande. Pero la verdad es que, más o menos, para que te hagas una idea, en este momento de nuestra base de clientes, pues el 50% son SMBs todavía, sí, y el otro 50% es mid-market y enterprise. Y luego, respecto a China, nosotros en China no tenemos una oficina comercial. O sea, las comerciales son Barcelona, Nueva York y Salt Lake City. En China lo que tenemos es una oficina muy pequeñita con 2 personas, que es operacional, y es para ver desde allí lo que nosotros no podemos ver por el firewall chino. Y además lo tenemos con el partnership de Axio. Axio nos cede allí las oficinas y estamos en las oficinas de Axio y de maravilla y encantados. Subvención no tenemos. Como bien dices, para nosotros China es el playground de donde salen las falsificaciones. Pero bueno, a ver, no descartemos que haya empresas chinas que necesiten también los servicios de Redpoints. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos ido allí. En nuestro caso, el 8% de nuestros clientes son asiáticos, y de ese 8%, esos clientes asiáticos son Japón, Australia, Corea, tenemos alguno de Indonesia también, y la India. Ni en China ni en ningún otro sitio. Una última pregunta muy rápida. Quería preguntar si entre vuestros clientes hay fintech y concretamente aplicaciones de pago donde el fraude está al orden del día, y qué soluciones les dais. Sí. Pues mira, el año pasado, en el año 22, el sector en el que más crecimos fue en el de fintech, el que más. Para nosotros es un sector buenísimo, porque es precisamente apps falsas. Les ayudamos con apps falsas y con perfiles falsos en redes sociales, que lo que hacen es que los clientes, ¿no?, entren desde ahí, que les vayan llevando hasta webs falsas o apps falsas, ¿no? Entonces, los dos. Perfiles de redes perfiles de la fintech en redes sociales, falsos. No. Perfiles falsos del propio banco o de la propia institución, y apps falsas. Sobre todo, esto es lo que les ayudamos. Y para que te hagas una idea, tenemos como clientes a todos los neobancos americanos. Chime, MoneyLion, Current, todos estos son clientes de Redpoints. Pero no a nivel de compliance interno, es decir, que hay gente que se crea cuentas falsas y No. suplantación de identidad. No. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer Nada. tenerte aquí Encantada. y poder hablar de este tema que está costando todavía tratarlo en este cambio de paradigma del sector. O sea, Sí. un lujo tener tu visión y un privilegio poder tenerte contándonos las novedades de Redpoints. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por venir. Os recordamos que tenemos un nuevo desayuno en este formato el día 11 de octubre, que es un miércoles, creo, que tendremos aquí un inversor de Kibo Ventures, para hablar un poco de tendencias de inversión, precisamente también lo que buscan los inversores en estas etapas de crecimiento, con 2 startups que nos contarán también su experiencia relacionada con ellos. Muchísimas gracias a tots, esperem seguir-nos veient per les activitats que fem a Tec Barcelona. Laura, un placer y hasta pronto. No, yo encantada, y muchísimas gracias, Mar, por invitarme, porque me encanta venir siempre a estar con vosotros.